El sondeo que nosotros hemos tenido en la opinión pública, en los observadores de los procesos electorales, Unión Europea, hoy el sistema regional de organismos electorales, la Organización de Estados Americanos, nosotros mismos hemos encontrado incluso medios de comunicación, así como miembros del Parlamento, es que de este proceso electoral, la unidad, que fue la primera reforma propuesta por la OEA-MASI, debe salir fortalecida y no debilitada, es decir, que pase de menos a más. Y siempre se identificaron algunos elementos débiles en la promulgación de la ley en su momento, por las razones de la negociación que se produjo y que el Congreso respondió de manera rápida a un compromiso, y eso requiere entonces actualizar la ley. Hemos estado debatiendo el día de hoy qué tipo de actualizaciones se deben de producir. Una de ellas tiene que ver con los techos, la proporcionalidad de las sanciones, porque cuando no hay proporcionalidad en las sanciones, el acusado o el que al que se le aplica la pena puede recurrir en la demanda que haga o en la defensa a la desproporcionalidad de la misma y por lo tanto anular la acción sancionatoria de los comisionados de política limpia. ¿Hay algún caso extremo en la que se aplica alguna sanción también de la misma índole? Bueno, no, los casos extremos son cuando no cumplen la ley los candidatos, los sujetos obligados. ¿Y la sanción que se le aplica? Y la sanción son $500,000 de lempiras. Pero esa sanción es igual para el alcalde, diputado y al presidente. Entonces tiene que haber proporcionalidad, incluso dentro de los alcaldes. Hay alcaldías de categoría A, de categoría B, C y D. Entonces esas alcaldías tienen que también tener una proporcionalidad en la aplicación de las sanciones. ¿No van a integrar? Ustedes no van a integrar, por ejemplo, o ya está integrado, ¿no? El origen de dónde viene el dinero para financiar las campañas, porque eso es un problema. Ese es un problema y justamente la unidad fortalece la capacidad de combatir el delito electoral, que es un monopolio del Ministerio Público, que convierte en caso los delitos electorales, como por ejemplo eso que ocurrió en el caso de Gracia, donde se detectó movimientos de traslado del censo electoral sin la debida consentimiento del ciudadano y que ya resultaron en condenas y capturas de los que incurrieron en ese delito a nivel de registro de las personas y de los tribunales electorales en su momento. ¿Qué nuevos mecanismos van a incluir porque me está hablando de actualizaciones? ¿Qué mecanismos? Bueno, uno, por ejemplo, fortalecer la plataforma tecnológica. Nosotros tenemos un software que ya nos permite tener en tiempo real el gasto en campaña política de los candidatos. Usted una semana antes va a poderlo ver. En este momento nosotros estamos trabajando con un equipo de auditores muy eficientes, seleccionados y certificados, pero que las herramientas tecnológicas son muy lentas y los resultados entonces nos están cayendo a cuentagotas y la sociedad hondureña y la opinión pública quiere resultados rápidos. Ahora, con los informes, cuando ya termine todo el proceso electoral, ¿quiénes revisan los informes? ¿Y estos informes son reales? Es un equipo de auditores y en todo proceso de contabilidad la empresa o el comercio o la pulpería tiene su propia versión del informe y es el ASAR, es el Tribunal Superior de Cuentas quien al final califica en una evaluación de la versión documental y después de la versión en sitio. Es decir, si nosotros tenemos un indicio racional de que alguien no subsanó su declaración en el informe financiero y dice, mire, yo no coloqué ni un afiche, ni una barda, ni tuve un spot publicitario, pero el verificable nuestro, que es el monitoreo de medios, nos dice, mire, el candidato fulano de tal, en tal lado, y nosotros la vemos, y le decimos, mire, usted colocó, o lo declara, o usted va a ser sancionado. Entonces son los elementos verificables que le permiten tomar esas decisiones. El monto que mencionó. Pero la otra cosa también es que este tipo de medidas tienen un elemento disuasivo, preventivo, y la finalidad penalizadora o condenatoria debe ser como el último recurso. Aún en el derecho penal, este último recurso de la condena es como el fin de todos los posibles medios para que el ser humano no sea objeto de la aplicación de la ley en el debido derecho, pero no como una obsesión del juez. Entonces van a consensuar sanciones más rigurosas, No, ya estamos consensuando, las sanciones deben de racionalizarse porque puede ser que en algunos casos
sean desproporcionadas. Y lo que queremos hacer es que haya proporcionalidad en la aplicación de las sanciones.